la autora de esta obra, bueno, saber ahí un poco como qué te motivó a escribir El Apagón, que en breve contaremos como un poco más de qué va. Sí, bueno, a ver, El Apagón surge, yo ya venía teniendo una idea de una historia de vecinos, que algo pasa en algún lugar, bueno, obviamente en el hall del edificio, pero estaba ahí la historia y todavía no tenía, como viste, le faltaba una vueltita de rosca, y bueno, y lo que pasó fue que en el verano, no sé si se acuerdan que hubo un apagón en Chile, un apagón total. Entonces, nada, la fui a buscar a mi mamá, que venía al aeropuerto, y veníamos hablando de qué pasa cuando, si realmente te pasa esto de que hay un apagón total, como, o sea, a nivel país, y te quedás, no solo sin señal, sin todo. Sí. Y cada uno, veníamos con mi hermana y mi mamá hablando de viste, ¿qué pensás? ¿Qué te pasa en ese momento? Como, claro, ¿qué te como podés flashear, ¿no? Es tragedia, decir, bueno, ¿qué hago? Cada uno con sus cuestiones personales, ¿no? Desde, no sé, desde lo más drástico a lo más básico de, no sé, te quieres buscar a tu hijo al colegio, no sé, cositas que, viste, que te empiezan a pasar. Entonces, nada, ese día volví y vine ya con la idea, digo, tengo esta historia de los vecinos, apagón, no sé, como que se me vino un poquito eso. Y después, bueno, también un poco más desde lo personal en esta cuestión de como hacer un reseteo personal de la vida. De cuando uno hace un apagón y volvés a arrancar, y cuando desde un apagón literal que tenés miedo de que si las cosas funcionan o no funcionan. Claro, se me quemó la heladera para toda la carne que tenía en el freezer. Tal cual. ¿Sigue todo igual o no? Y esto, llevado a lo personal, creo que también tiene que ver con mi historia, que en un momento dije, bueno, hay cosas que yo ya no quiero cambiar, desde lo laboral, desde lo personal. Entonces hubo un poco de eso también que influyó en la obra. Y de hecho hay cositas, hay frases, hay cositas que tienen que ver con eso también, de que tiene que ver con, bueno, arrancar de nuevo y elegir una nueva vida o algo diferente. Y tiene que ver con lo que le pasa en un momento a los vecinos también. Todo llevado un poco al extremo, pero siempre atravesado por la comedia, por la risa, y que en un momento hay un poco de eso, de esto de las confesiones, revelaciones, y esos vecinos yo te aseguro que no son iguales a partir de ese apagón. No son las mismas personas. Romy y Fede, hay que decir además que son marido y mujer en la obra. No me acuerdo el nombre de los personajes que ustedes tienen, pero bueno, son medio los que además inician la obra, los primeros a los que vemos. Mi personaje es Pablo y Natalia. Somos una pareja particular. Un poco... capaz que como con todas las parejas, digo, ¿no? Como todas las parejas medio con sus cosas, pero bueno, también con algunas cuestiones atravesadas por la toxicidad, digo, que se va generando ahí. Buena definición, toxicidad. Sí. Se va generando ahí un poco eso y en el medio de la obra, como decía Romy, nos atraviesa un poco eso y qué nos pasa con ese vínculo que tenemos, digo, qué es lo que nos está generando a los dos como pareja. Bueno, nada, creo que está bueno también para verlo eso. Sí, me parece que la obra tiene algo que es que genera mucha empatía porque son situaciones que nos pueden pasar a todos, ¿no? Como es algo común, vivir en un edificio que de pronto se corta la luz y no anda el ascensor, la puerta tiene ahora estas cositas nuevas, entonces no abre. No como, y que esto es lo que genera una cercanía, no es una obra que uno dice, uy, hay que pensar un montón para reírse, ¿no? Como cosa de ir a lo intelectual. Nos vamos a reír de lo que nos pasa todos los días un poco y me parece que eso está buenísimo y que se escucha, digamos, en las risas ahí del público. Sí, tal cual, y mucho tiene que ver con las devoluciones que nos dando el público que la va a ver, que habla de esto justamente, ¿no? De empatizar con los personajes. Decís, sí, son tal cual. Claro, es cercano. Es cercano. Y cada uno se identifica con algo, o con alguna situación, o con algún personaje, pues cada uno tiene, viste, su particularidad. La chusma del edificio, el chamán, el hippie. Después tenés, bueno, esta pareja tóxica que no sabe qué pasa, si están contentos, qué es lo que le están... Si él la engaña a ella, claro, aparte, hay alguna historia ahí entre ellos. Bueno, después tenés el personal trainer y bueno, la chica sexy, linda del edificio. Y bueno, hay varios, y bueno, y la Carmencita, que es la religiosa del grupo. Y bueno, cada uno con su particularidad, después hay sorpresitas también en el medio. No sé si ustedes la vieron, pero si no están invitadísimos. Las sorpresas para mí son espectaculares, son muy inesperadas y funcionan como de una manera que te sacan un poco de lo que estás mirando, que es esto que decíamos, ¿no? Que te genera empatía igual y decís, che, esto podría haber pasado en mi edificio, pero que decís, pero flasharon, o sea, y te vas a otro mundo en un segundo, después vuelven, como que logran algo ahí de irse y volver muy rápido, que está buenísimo. Igual dijiste algo que es clave. Yo creo que no es una obra pretenciosa esto no vas a pensar, o sea, la idea es lo que buscaba Romy y lo que fuimos generando, creo que es esto, divertirse un rato, pasarla bien,
apagar la cabeza, porque también nos pasa que en el día a día estamos todo el tiempo como con un montón de cosas y nos pasó en el medio de los ensayos, todo, o sea, como que nos generó mucho bienestar, digo, y creo que es eso, la obra es eso, es estar un rato, pasarla bien, sin tener que pensar demasiado, divertirse, creo que es lo clave ahí. Todo eso se logra y se ve mucho la química entre ustedes. Además, algo que me interesaba preguntarles es que yo vi la obra con un elenco, que entiendo que ya no es el mismo, y que hay ahí algunos cambios. Bueno, preguntarles cómo definieron quiénes iban a ser los personajes que iban a ser intercambiables de alguna forma. Bueno, la obra, digamos, en el inicio nosotros formamos una cooperativa. La obra, bueno, como bien dijiste, la escribí yo y está dirigida por Gastón Urbano, que lo elegimos para que dirija esta obra. Y bueno, desde el día 1, los que conformamos la compañía definimos y nos pusimos el desafío de poder hacer doble elenco o algunos personajes que sean doble elenco. Siempre y cuando, obviamente, que podamos definir bien los personajes y demás. Entonces eso estuvo desde el día 1 la propuesta, nos lo pusimos como desafío y dijimos, bueno, hablando con Gastón y más, sí, lo podemos hacer, y hablando entre todos como equipo, y nos pusimos ese propósito y bueno, desde ese lugar dijimos, bueno, lo vamos a hacer. Y después como paso siguiente fue decir, bueno, a ver, definamos los personajes. Claro. Y bueno, y además fue como bastante natural la elección. Algunos eran como decir, bueno, este sí, es evidente que va para este personaje. Otros podían hacer otros personajes también por la versatilidad de cada uno de los actores y actrices que hay en el equipo. Entonces, creo que se dio naturalmente, más allá que algunos tienen como más específico el rol que ya lo habíamos definido desde antes. Claro. Pero en ese sentido, bueno, lo fluyó bastante bien, súper natural. Y bueno, sí, tal cual. Tuvimos en julio un primer elenco, ahora en agosto otro. Y la realidad es que, bueno, tal vez se vaya a dar que, no sé, supongamos en el Teatro de la Plaza, alguno que otro se mezcle un poquito, pero siempre cada uno ya con el personaje que tiene definido. Claro. ¿Sí? Sí, que aparte hay ahí como una construcción, digo, más allá del guión que escribiste con la obra, después cada uno habrá hecho, supongo, una búsqueda como, bueno, de qué particularidades le agrego a mi personaje, ¿no? Como desde mi yo actoral, si se quiere. 100%. Y lo ves, y la gente que vio, porque ahí tenemos gente, un público muy muy fiel, que fueron todas las opciones. que fueron a ver los dos elencos. Y ese público queremos. Sí, totalmente. O sea, que pueden venir las veces que quieran, de verdad. Y la gente que vio los dos elencos, vio dos obras, realmente vio dos obras, porque esto que vos decís es tal cual. Cada uno le aporta desde su lugar, o sea, no hay una línea en el personaje. Obviamente está claro, el guión y está todo claro en ese sentido, pero no es que tiene que ser de tal manera. Claro, es que Romy escribió, el marido es tal y tal y tal no, y tal cosa. Cual. Creo que los dos Pablos, porque intercambiamos, los dos Pablos son completamente diferentes y está buenísimo que así sea, porque también es esto, digo, tenés la posibilidad de ver dos obras en poco tiempo y te divierten las dos de la misma manera. Cuéntenos un poco de haber creado una cooperativa de teatro y que esta sea además la primera obra que están presentando, como ahí de dónde surgen las ganas, como entiendo que son muchos compañeros y excompañeros de clases de teatro, bueno, a partir de esto, ¿qué les pasó? Tal cual, bueno, nosotros, fuimos compañeros de teatro durante 3 años, nos hicimos muy amigos, desde hace ya, los últimos años compartimos no solo las clases de teatro, sino cumpleaños, situaciones personales de cada uno, buenas, malas, lo que sea, digamos, lo que tiene que ver con la amistad, con la vida.